Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta última webconferencia del curso. En el día de hoy vamos a revisar las preguntas que estaban en el simulacro que desarrollamos con anterioridad. Todos ya desarrollaron el simulacro. Me pueden escribir por el chat, por favor. Listo. La idea de desarrollar el simulacro es que las preguntas que están allí eh, tienen el mismo estilo, no son iguales, porque algunos preguntaban si era igual. Obviamente no puede ser igual porque la universidad no nos permite hacer eso, ¿cierto? Nosotros como docentes debemos generar unas preguntas y esas preguntas son evaluadas por otros docentes y posteriormente hacen el cargo, ¿sí? Son preguntas que tienen que estar certificadas, pero si tienen una forma similar de cómo se pregunta en la evaluación. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cada una de las preguntas y por lo que veo, pues no a todos les fue muy bien. Aún debemos enfatizar en algunas temáticas donde vemos que tienen como ciertas dificultades. Entonces, si revisamos en este caso la tarea 6, que algunos ya la han desarrollado, quizás algunos no, y pueden hacerlo todavía. La recomendación es que hagan este simulacro, que la verdad les va a funcionar bastante y se van a poder preparar. Pueden hacerlo cuantas veces sea necesario. Y también es importante que tengan presente que después de ustedes desarrollar el simulacro, pues encuentran, digamos que una explicación a la pregunta que usted desarrolló, sea correcta o incorrecta, le dice por qué esa pregunta, esa era la respuesta. Sí, es importante que también tengan presente esa realimentación para que con base en ello puedan revisar en qué es lo que están faltando o qué fue lo que no observó, qué fue lo que no tuvo en cuenta para resolver esa pregunta. Listo. Por ejemplo, nos dice desde el Huila, Marta, que no la ha desarrollado, todavía puede hacerlo. La hemos enviado por correo. Esta es la asistencia solamente para hacer registro de quienes estamos conectados. Pero en el correo hemos enviado el simulacro o ahorita podemos volverlo a enviar por el grupo de Skype para que lo desarrolle. Entonces, todas las preguntas son de selección múltiple, ¿sí? Pero tienen una única respuesta. Son 25 preguntas y están diseñadas para desarrollarse en 2 horas. Recuerden que para esta evaluación tarea 6 nos informaron hace aproximadamente una semana y media que tenemos que tener un registro de reconocimiento facial, que ya les hemos compartido la información de la capacitación. Esa capacitación la desarrolló otra dependencia de la universidad, en ese caso nosotros como docentes o yo como directora, no soy la representante directa de esta estrategia, sino que simplemente somos pues como orientadores en caso de que sucedan ciertas circunstancias como las que han expresado algunos de ustedes. Recomendaciones. Uno, revisen con cuál explorador están trabajando. Eliminen todo el historial o borren el historial. Si ya han hecho varios intentos, entonces eliminen el historial de ese explorador para volver a empezar a hacer el proceso. Actualicen a la versión, a la última versión, su explorador. Cuando hablamos de explorador, entonces hablamos si utilizamos Google Chrome, si utilizamos Mozilla, si utilizamos Opera. Hay o Internet Explorer. A eso nos referimos con un explorador. Nos están sugiriendo que utilicemos el de Mozilla para que por favor lo tengamos presente y descarguen o actualicen la última versión. ¿Qué otra recomendación? Para las fotos, para las personas que utilizan gafas, tomarse una foto con gafas y las otras no, al menos una. Si le dice o le sale el mensaje que son incorrectas, a algunos les ha funcionado que le dan OK y continúan y los deja registrar bien. Si no lo deja registrar bien, entonces de nuevo tiene que iniciar, eliminar todo lo que haya descargado, borrar historial
y todo lo demás, y revisar si de pronto es que no tiene buena iluminación, si de pronto está en contraluz, si de pronto la cámara no es tan nítida. Todas esas características deben revisarlas. Si con un equipo no le está funcionando, intente con otro equipo. Revise también la conexión a internet. Si tengo otro curso y ya hice el registro, inténtelo de todas maneras en el curso de química orgánica. Si le sale que ya fue registrado, es porque ya está registrado. Y la última recomendación, presenten el examen el 20 de mayo, de modo que si tiene algún inconveniente con el uso del programa, aún le queda el 21 y el 22 de mayo, sea para resolver su inconveniente y poder presentar la evaluación. Algunos de ustedes les falta aún bastantes puntos para aprobar el curso. Esta actividad tiene 125 puntos para que lo tengan presente. Es bastante puntaje y les puede ayudar a obtener o los poquitos o los muchos puntos que aún necesitan para aprobar el curso. El curso se aprueba con 300 puntos para que lo tengamos presente. Eso por una parte. No sé si todos ya revisaron calificaciones, es muy importante que la revisen para que revisen cuánto es el puntaje que tienen acumulado hasta el momento. Y de esa manera saben cuánto necesitan o si ya aprobaron el curso. Pero aquellos que ya hayan aprobado el curso, los invito para que realicen su evaluación. Sí, de todas maneras es muy importante que evalúen su aprendizaje, que evalúen o tengan un proceso de autoevaluación de cuáles fueron las temáticas en las que tenían una mayor fortaleza y en cuáles aún quedan unas debilidades que posiblemente más adelante en otros cursos va a necesitar. Ahora, si ya la tarea 4 ya fue calificada, todos los tutores, todos los docentes ya calificamos la tarea 4 y el componente práctico. Así que por favor revisen su nota. ¿Qué pueden tener ustedes para esta evaluación final? Nos pregunta Diana. Entonces, primero, calculadora no necesita, ¿cierto? Segundo, si va a tener un lápiz y un papel, tendría que tener o tendría que mostrar ante la cámara que solamente tiene una hoja en blanco y mostrar la hoja en blanco a esa cámara y solo el lápiz. No se puede utilizar celular, muchachos. No tiene sentido que ustedes utilicen celular o se paren de su puesto para ir a otro sitio y quedarse en un determinado tiempo. Tampoco. Eso lo toma como una acción extraña o como un acto de infracción quizás y se les puede apagar o se les puede detener el examen. Entonces, para que lo tengan muy presente. Las preguntas, muchachos, hay un banco de preguntas muy amplio. Entonces es difícil, eso es aleatorio, es difícil que todos tengan la misma pregunta. Entonces, ténganlo muy presente. No tomen tiempo hablando con el compañero por WhatsApp o por el Skype o todo lo demás que tengan abierto en el computador porque van a perder el tiempo. Nosotros también sabemos desde qué parte ustedes se conectan, ¿sí? Para eso están las direcciones IP. Y también nosotros sabemos si hubo caída del internet, si su internet falló. ¿Por qué digo ello? ¿Por qué lo menciono? Porque muy posiblemente me puede decir, profesora, es que se me cayó el internet y yo no alcancé a responder. Nosotros sí tenemos como revisar eso, muchachos. Entonces, es muy importante que tengamos presente que ese tipo de situaciones se pueden revisar y si nosotros sabemos que le fue, digamos, no muy bien en esa evaluación, si no hay una causa para uno abrir de nuevo el cuestionario, no se hace porque es una evaluación nacional. Entonces, es importante que revisen su conexión a internet, que traten de hacerlo ojalá fuera en la noche, que es donde menos hay pues como estos inconvenientes, o que si usted cuenta con un buen internet, entonces puede hacerlo sin ningún problema.
¿Cómo sabe uno que tiene una buena conexión a Internet? Se van a dar cuenta que aquellos que no la tienen, las imágenes se demoran mucho en cargar o no les carga. Entonces ahí van a tener ese precedente si su conexión es buena o no es buena. Hay unos test en Internet que permiten hacer esa evaluación de la velocidad de conexión. Pueden hacerlo también antes de hacer el examen. ¿Qué otras recomendaciones les doy? Solo utilicen o solo necesitarían, y eso que no es tan necesario porque ustedes, como vieron en esta evaluación, está toda la información. De hecho, casi que les dice cuáles son las reglas para uno dar la nomenclatura, que es lo que vamos a ver ahorita. Es decir, el enunciado le da suficiente información para usted poder desarrollar esta tarea 6. Cindy, es de solo un intento. La evaluación final es de solo un intento. Es un lineamiento de la universidad para que lo tengan presente también. Aquellos estudiantes, en el reglamento es muy importante que lo tengamos presente. Cuando un estudiante no puede presentar la evaluación final, yo como directora no puedo autorizar y abrir la actividad como se ha hecho con las otras. Como es una evaluación final, existe algo que se llama el supletorio. ¿Qué significa el supletorio? Que si yo tuve un caso fortuito, ¿sí? Algo que se me salió de las manos para yo presentar mi evaluación, yo tengo que pagar unos derechos pecuniarios para presentar la evaluación final. Es decir, ante el registro y control, ustedes deben solicitar el supletorio. Paga por él y le dan unas fechas para presentarlo. Entonces, aquellos estudiantes que en ese momento, 20, 21, 22 de mayo, presentaron una situación que se les salió de sus manos, yo como directora no puedo abrir la actividad. Tiene que presentar o tiene que solicitar supletorio. Eso está en el reglamento estudiantil para que lo tengamos presente. ¿Se pueden tomar capturas de pantalla? Sí, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Farid, si ya se registró y sale que el usuario fue registrado con éxito, no tiene que hacer nada más. Solo le sugiero que presente el 20 de mayo su evaluación. En caso de que presente alguna anomalía, se pueda darle solución antes de que finalice el 22 de mayo la evaluación. ¿Listo? No, Eulyn Dani, si con Google Chrome le funcionó bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que depende de los dispositivos, del sistema operativo, de muchos aspectos, les damos todas las posibilidades para que puedan hacer el proceso. Hay unos que les ha funcionado sin problema, hay otros que no les funciona con un explorador, pero sí con el otro. Entonces es por eso que hacía la claridad. Sí, Nancy, hay algunos que no les apareció para descargar, pero vuelvo y les reitero, muchachos, si ustedes les aparece cuando ustedes hacen la verificación, porque en el video es claro que les dice cómo hacen el proceso de verificación a las 24 horas, de hecho su registro, y le aparece que usted es un usuario registrado, no debería presentar ningún inconveniente. Tiene un límite de 2 horas la evaluación. Anomalías, la que nos decían en el video o en la capacitación. Que usted empiece a mirar hacia los lados, que usted empiece a hablar en voz alta, que usted utilice el celular, que usted se pare, que usted empiece a mirar para otro punto diferente a la pantalla, que usted, o sea, cosas, situaciones como ello, lo puede registrar, ¿sí? Recuerden que deben de tener cámara, si no, la evaluación no se va a habilitar. Em, Dice que si no le cargan y es fundamental observar para dar respuesta, por eso les digo, la conexión a Internet. Em, es muy importante que hagan el test de velocidad para presentar la evaluación y no tengan ese inconveniente con el cargue de las imágenes. Gerson, sí, nos gusta leer en voz alta, pero muchachos, yo quiero hacer un llamado. Algunos están inquietos
porque este programa les puede tomar privacidad. Yo creo que cuando ustedes ingresaron al curso, ustedes aceptaron normas y condiciones del curso, y cuando están en el proceso de descarga del aplicativo también dice cuáles son las leyes por las cuales están ustedes, digamos, certificados de que su información no les va a pasar nada, o que su información personal o que la universidad no va a generar ningún inconveniente. Esa es la primera claridad. Y la segunda claridad, ya hay normativa, o sea, ya hemos dicho cuáles son las anomalías que no deben presentarse durante la evaluación, por lo tanto, pues no tiene sentido hacerlo, ¿sí? Hay que tratar de revisar, de leer el enunciado, pero, como les digo, hay unas ciertas normativas y hay unas ciertas condiciones que les estamos indicando. Si ya se les indica con anterioridad y ustedes no la toman en cuenta, muchachos, ya es condición de ustedes cómo desarrollan la evaluación. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de acciones? ¿Sí? Que si hay algo anormal, se les puede inactivar la evaluación. Y si se inactiva, pues es porque hay una razón, ¿cierto? Y yo no podría, por ejemplo, me toca entrar a revisar, me toca entrar a revisar si estaba de pronto hablando fuerte, si se escuchaba otro fondo u otra voz de fondo y demás. Y entonces ahí es donde uno dice, no, no puedo volver a habilitar la evaluación. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que generen el ambiente necesario, con las condiciones necesarias, con las condiciones que ya les dijimos cuáles son las condiciones para que usted presente una evaluación y no tenga ningún inconveniente. Es lo que uno haría de manera razonable en este tipo de casos, ¿sí? O sea, ya ustedes saben cuáles son las condiciones, en la capacitación se explicó, y pues hay que tratar de generar esas condiciones. Hay algunos compañeros que sabemos que tienen inconvenientes con el internet. Entonces, yo que les decía, traten de acudir a un compañero, a un amigo, un familiar en el mismo trabajo para que puedan realizar la evaluación. Es importante que ustedes la realicen. Algunos todavía les falta bastante puntaje para poder aprobar el curso. Entonces, traten de garantizar todas las condiciones. Eh, digamos que en este caso ustedes son los beneficiarios, porque ustedes son los que invirtieron casi 4 meses en un curso, y pues por 50, por 60, por 70 puntos, en realidad serías, pues imagínense la cantidad de tiempo y la inversión de dinero que ustedes hicieron para que no hagan el último esfuerzo. Entonces, ahí esa es la invitación para que ustedes tengan presente todas las condiciones, se preparen, traten de tener el espacio. Por eso se habilitó durante 3 días, ¿sí? 3 días que van a estar disponible la evaluación. Obviamente, si usted la presentó en el primer intento y obtuvo ya su puntaje, pues ya no puede volver a presentar porque es solo un intento. El curso el curso se aprueba con 300 puntos, no es habilitable, los cursos que tienen componente práctico no son habilitables, eso lo mencionamos al inicio de este curso, para que lo tengan también muy presente. Como les digo, tienen derecho a supletoria, es decir, cuando uno tiene una situación que se le sale de las manos, no pudo presentar la evaluación, uno puede solicitar supletorio, solo en caso que no haya presentado la evaluación. No es que uno llegue y diga, ay, es que yo la presenté y saqué 0 y voy a pedir supletorio, no, porque ya la presentó. El supletorio solamente en casos en que no se haya presentado la evaluación. ¿Listo? Entonces, sí, claro, Marta, ustedes pueden volver a ver el curso en dado caso, ¿cierto? Sí, con 288, eso es como un equivalente a 2,9, algo así, 2,89, sí, más o menos. No, tienen que ser los 300 puntos exactos. Algunas veces el sistema arrastra la nota con 297, 298 puntos. Hay veces, no siempre, ¿sí? Porque recuerden que el sistema, pues, es esa parte, nosotros no la manejamos, los algoritmos ya son muy diferentes. Listo, entonces, ahora después de estas recomendaciones, ahora sí entremos en materia. Entonces, había una pregunta. Esta pregunta relaciona
Primero, nomenclatura. Y segundo, también algo más. Sí, la grabación también vuelve, esta grabación queda disponible y yo se las comparto. ¿Por qué no se dan 2 intentos, muchachos? Porque es la evaluación final. Anteriormente, los estudiantes iban de forma presencial a cada uno de los centros y presentaban esta evaluación. Es que esta evaluación está evaluando todo lo que usted aprendió. Entonces no tiene sentido que ustedes empiecen a hacer una evaluación para hacer, o sea, como para adivinar. No, usted su conocimiento se lo miden de una vez que fue lo que aprendió, pero uno no empieza a adivinar ahí con 3 intentos. Por eso no se hace sino solo un intento. Lina, ya la tarea 4 está calificada. Todos tienen la tarea 4 calificada. Revisen qué observación tiene. Listo. Ahora, entonces, en esta primera pregunta, trabajamos 2 tipos de temática. Uno, que es nomenclatura de alcanos. Recuerden que los alcanos son compuestos que tienen de característica los alcanos, muchachos. Ese grupo funcional. Primero, que tiene solamente cadenas de carbono, ¿cierto? Y que están compuestos de átomos de hidrógeno, carbono, muy bien, Carlos. Y una característica principal, tienen enlaces sencillos o simples. Muy bien, Darío. Y en este punto, hablamos también de isómeros. ¿Por qué podemos hablar aquí de isómeros entre este compuesto 1 y 2? Porque tienen el mismo número de átomos de carbono, muy bien, y también el mismo número de átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y entonces nos dicen que el compuesto 1, en este caso, se llamaría 1, 2, 3. En la posición 3 hay un metilo, ¿cierto? Entonces se llama 3-metilpentano. Pero la estructura 2 nos preguntan entonces cómo se llamaría. ¿Y cómo se llama, muchachos? ¿Cuál opción era? 2-metilpentano, porque en la posición 2, ¿sí? Está el grupo metilo. Entonces, en ese caso, la respuesta era esta de acá, 2-metilpentano. Ahora, la siguiente pregunta también es sobre nomenclatura. Antes de seguir a este ejercicio, si de pronto algunos no recuerdan por qué o cómo nombramos los alcanos, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que establecer la cadena principal, y esa cadena principal es aquella que tenga el mayor número de átomos de carbono. Y entonces yo empiezo a enumerar por dónde estén más cerca los sustituyentes y que me den mayor número de átomos de carbono en la principal. Entonces yo puedo empezar por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pude haber empezado por aquí, 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, 5, pero sigue siendo esta de acá la más larga. Entonces, ahí determiné la cadena principal. Luego reviso qué sustituyentes tengo. Aquí tengo 2 metilos en la posición 3 y 4. Por lo tanto, el nombre sería 3,4 dimetil, di porque tengo 2 metilo, hexano, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano. Entonces, para que lo tengamos presente, si comprendemos la nomenclatura de los alcanos, nos va a ser más sencillo seguir con los siguientes grupos funcionales. Por ejemplo, ¿cómo se llama este grupo, muchachos? Este es un grupo carbonilo, pero ¿cómo se llama ese grupo carbonilo? Lo vimos en la unidad 3. Aldehído, muy bien, ¿cierto? Porque resulta que él tiene un grupo carbonilo y el grupo carbonilo es un carbono unido a través de un doble enlace a un oxígeno. Y aquí tiene un hidrógeno, ¿cierto? Y entonces ya sabemos que es un aldehído. ¿Por qué es importante identificar qué grupo funcional es?
Porque hay que saber que para los aldehídos nosotros tenemos una regla, y es que al finalizar la cadena principal tiene que tener la terminación al de aldehído. Entonces siempre arrancamos a enumerar por el carbono del carbonilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadena principal 8. O sea que de entrada ya sabemos que tiene que terminar en octanal. Oct de 8 átomos de carbono y terminacional del aldehído, octanal. Entonces ya uno empieza a descartar esta y esta. Y luego miro en qué posición están los sustituyentes, que en este caso son 2 metil. 1, 2, 3, 4, 3,4 dimetil octanal. ¿Qué pasó aquí? Que aquí me está diciendo que está en la posición 2 y 3 y eso es falso. Está en la 3 y 4. Entonces, por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Seguimos con la siguiente pregunta. Isómeros. Entonces, en este caso, tengo 2 átomos de carbono, tengo 4 átomos de hidrógeno y tengo 2 átomos de bromo, ¿sí? Y resulta que me están preguntando cuántas estructuras diferentes podría construir yo con esta imagen, pero que tengan el mismo número de átomos de carbono. En este caso es muy limitado porque yo no puedo generar isómeros de cadena, tampoco puedo generar isómeros de función, pero sí de posición. ¿Y cuáles serían en este caso, muchachos? Entonces hagamos la estructura química. Ahí me está diciendo que yo tengo lo siguiente, que yo tengo 2 bromos y están en posición ¿qué? Trans o cis. Trans, porque los bromos están en sentido diferente, ¿cierto? O sea que lo que yo puedo plantear aquí es un isómero, ¿cómo se llamaría? Si ya está el trans, ¿cuál me faltaría? El cis, que es este de acá, ¿cierto? Y por eso la respuesta correcta es que yo puedo formar 2 isómeros con esta estructura química. El cis y el trans. Y aquí estaría el trans. Listo. Ese es el máximo de estructuras diferentes que yo puedo formar con el mismo número de átomos de carbono. Ahora, y aquí la respuesta eran 2. La siguiente pregunta. ¿Cómo se llama este grupo funcional, muchachos? ¿Qué tenemos ahí? Un halógeno y también un ciclo. ¿Qué podría ser? ¿Cómo se llaman los grupos funcionales que tienen carbonos unidos de forma cíclica? No, los fenoles, recuerden que es un anillo bencénico con un grupo hidroxilo unido al anillo. Este es un fenol. Cicloalcanos, muy bien, Susan. Cicloalcano. Esto es un cicloalcano. ¿Y cómo se llama este, muchachos? Este es un ciclohexano y este, ¿cómo se llama? Benceno. Muy bien. Benceno. Entonces, ahí tenemos un ciclo de ¿cuántos carbonos? De 5, o sea que ¿cómo se llamaría? Es un pentano, pero si es un ciclo, tengo que nombrarlo como ciclopentano. Listo, muy bien. Resulta que todos aquí tienen al final esa palabra de ciclopentano, que de hecho, bueno, aquí se me fue un error, es ciclo.
pentano. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde inicio la numeración? Entonces nos dicen, profe, hay una regla, el orden alfabético. Muy bien. Entonces el orden alfabético por el etil, A, B, C, D, E, por el cloro. Muy bien. Entonces me quedan estas dos opciones, estas tres opciones, porque inician por el cloro. Pero ¿cómo sé yo cuál es la correcta? ¿Cómo sé yo si arranco por el etilo, o sea, por abajo, o si arranco por el cloro? Por el etilo, por la cadena carbonada más larga, ¿cierto? Entonces sabemos que arrancamos desde abajo en el etilo, luego 2 en el metilo y finalmente el 3 en el cloro. Y en ese caso, la respuesta sería el 3-cloro, 1-etil, 2-metilciclopentano. En ese caso, tenemos prioridad cuando tenemos unos carbonos con cadenas carbonadas más largas. Si tenemos varios sustituyentes con carbonos, se le da prioridad a las cadenas carbonadas. Listo. Esto habla sobre, o esta pregunta nos habla sobre las fórmulas moleculares. Y en este caso, la fórmula general que tenemos para ciertos grupos funcionales. Miren que la misma pregunta les está dando, o en el mismo enunciado les está dando información que es importante para que ustedes tengan presente y puedan resolverla. Entonces, ¿qué le dicen? Que la fórmula general de los alcanos es CnH2n más 2. Y que si n es el número de átomos de carbono, pues entonces si yo tengo 12 hidrógenos, ¿cuál será la fórmula molecular? Yo puedo hacer ahí un cálculo matemático, ¿cierto? Porque si a mí me dicen que los hidrógenos son 12, quiere decir que 2n más 2 es igual a 12. Y de ahí yo puedo despejar a n. Y despejando a n, ¿qué nos daría, muchachos? ¿Qué valor nos daría n? Es decir, estoy planteando esta mm, acción matemática muy sencilla, donde ustedes simplemente tienen que despejar a n. Pasamos a restar, 12 menos 2 da 10, y dividimos 10 sobre 2, nos da 5. O sea que la fórmula es C5H12, ¿sí? Esa es la forma en que podríamos haberlo desarrollado. La siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dicen, primero, estamos hablando de aminas, aquellas que tienen un grupo, un átomo de nitrógeno que están unidos a cadenas de carbono. Ojo que es diferente a las amidas. Las amidas, ¿qué tienen de diferente las amidas, muchachos? ¿Qué tienen de diferente las amidas con respecto a las aminas? No, el alcoxi, un grupo alcoxi es este, muchachos. Las amidas y las aminas, ambas tienen nitrógeno. Esto es un grupo alcoxi, una cadena de carbono unido a un oxígeno. Tienen hidrógeno, pero las amidas también pueden tener hidrógeno. Listo, si son derivados del ácido carboxílico, entonces yo ¿qué tendría que dibujarle a esta estructura química? No, OH no. Los ácidos carboxílicos sí tienen OH. Este es un ácido carboxílico, por ejemplo. Y aquí le pongo el hidrógeno. Todas las estructuras químicas de orgánica tienen carbonos. Gerson nos dice, las aminas son NH2. Y Darío nos dice que un oxígeno y un doble enlace. Darío, ¿cómo se llama ese grupo funcional?
Entonces, si Gerson nos dice que las aminas son de este tipo, las aminas, ¿cómo serían, muchachos? Ya que Darío nos dijo, muy bien, Darío, un grupo carbonilo. Entonces, acá ubico mi grupo carbonilo. Miren la diferencia, muchachos. Esta es la amida con D de dedo, amida, donde el nitrógeno está unido al carbonilo. Y estas son las aminas, donde el nitrógeno está unido a cadenas de carbono. Pero yo puedo tener aminas primarias como esta, o secundaria como esta, o terciaria como esta. O yo puedo tener amida primaria, como la ven aquí, o secundaria o terciaria. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, este punto hablas de las aminas. Y nos dice que, teniendo en cuenta la nomenclatura de las aminas, ¿cuál es el compuesto que se llama NN-dimetil ciclohexanamina o ciclohexil-dimetilamina? Primero, si a mí me dicen que es NN-dimetil, ¿es una amina primaria, secundaria o terciaria? Terciaria, porque mire que le están diciendo de entrada, NN significa que a ese nitrógeno están unidos dos metilos, ¿sí? NN-dimetil, están unidos dos metilos. Ciclohexanamina es un ciclo de ¿cuántos átomos de carbono? De 6, listo. Si yo veo la A, la B, la C y la D, ¿cómo hago para descartar? ¿Por qué no sería, por ejemplo, la B? ¿Qué tiene la B? Y se parece mucho a la A. El benceno, muy bien, Darío. Ahí no me están hablando de un benceno, me están hablando de un cicloalcano, ¿cierto? Entonces, la B descartada porque tiene un benceno. ¿Por qué no puedo decir que es la C? ¿Por qué la descartarían ustedes? Porque tiene un hidroxilo y porque tiene una amina primaria. No tiene metilos, muy bien. Y la D tiene un ácido carboxílico y tampoco tiene metilos. Entonces, la respuesta correcta es la A. Ahora, nos dan esta estructura química y nos preguntan que cuál sería o cuál describe o qué grupo funcional describe mejor esa estructura química. Si ustedes ven esta estructura química, muchachos, ¿cuál es el grupo funcional que sobresale allí? Un éster. Recuerden que en los grupos carbonilo nosotros podemos encontrar otro derivado del ácido y son los éster. Es decir, que el oxígeno que está unido al carbonilo está unido a una cadena de carbonos. Pero miren que en este caso, ¿qué pasó? El éster está cíclico, ¿sí? Porque yo lo puedo dibujar de esta manera. Entonces, en este caso, la respuesta correcta era este, sobre éster cíclico. ¿Listo? Entonces, recuerden que el éter no tiene un carbonilo. Por ejemplo, este es bueno, este ya sería un epóxido, pero entonces aquí podemos dibujar el éter. Esa es la diferencia entre un éter y un éster. El éster tiene un grupo carbonilo. El éter no tiene grupo carbonilo. Esa es la diferencia. Sí, muchachos, la grabación queda y lo que estamos haciendo es un repaso, ¿cierto? Porque todo esto fue lo que vimos ya en la unidad 1, 2 y 3. La idea es que ustedes se puedan sentar y digerir antes de presentar la evaluación. Muy bien. Hay otro tipo de pregunta
Esta pregunta es bastante interesante. Primero porque les dan varias estructuras químicas y segundo porque ustedes tienen que identificar allí cuáles podrían formar isómeros o de función o de cadena o de posición. Entonces, está la estructura 1, 2, 3 y 4. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es correcto afirmar acerca de la estructura 1 y 4? Miren que de entrada me están sacando a la 2 y a la 3, ¿cierto? ¿Y ustedes qué podrían afirmar entre la 1 y la 4? Si yo cuento el número de átomos de carbono de la estructura 1 me dice que tiene 2, 4, 5, 6, ¿sí? 6 átomos de carbono, 1 oxígeno. Me voy a la 4 y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono y 1 oxígeno. Pero la estructura 1, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese grupo funcional, muchachos? Cetona. Y la estructura 4. ¿Por qué? Aldehído. Mire que al lado del carbonilo no tiene cadenas de carbono, tiene solo una. Recuerden que cuando yo dibujo de esta manera, esto es un aldehído. Simplemente lo que hice fue que no tengo el hidrógeno de forma explícita, pero yo puedo identificar esto como un aldehído. Ahora, yo no puedo decir que esto es un aldehído, porque ya tiene una cadena de carbonos ahí, tiene un metilo. Es diferente, esto es una acetona. Entonces no se dejen engañar. Esto es una forma de representar también un aldehído. Entonces, si yo con el mismo número de átomos de carbono y de oxígeno puedo formar una acetona y un aldehído, ¿qué tipo de isómeros puedo llamar en ese caso? ¿Posición, función o cómo lo podría nombrar? Función, porque puedo hacer dos grupos funcionales con el mismo número de átomos de carbono. Por lo tanto, la respuesta, y mire que de entrada me están diciendo el 1 y el 4. El único que habla del 1 y el 4 es la última respuesta, muchachos. Sin mucho análisis, era muy sencillo decir o identificar cuál era la pregunta, la respuesta, porque de entrada en el enunciado me estaban diciendo la 1 y la 4. Los demás no me interesan. Listo. Siguiente ejercicio, también es de isómeros, pero en este caso hay que tener en cuenta la fórmula molecular. Y de nuevo nos dice las estructuras 1, 4, 1, 4. Y las estructuras 1, 4 en la primera tengo un aldehído y un grupo hidroxilo. Y en la 4 tengo un hidroxilo y ¿cómo se llama el grupo funcional? El otro. Un éter. Muy bien. La fórmula molecular, ¿cómo la puedo obtener o cómo puedo saber cuál es esa fórmula molecular? ¿Quién me dice? ¿Cómo hago para saber cómo obtengo la fórmula molecular? O sea, ¿ustedes qué hacen o cómo hacen ustedes para mirar? Listo. ¿Y luego qué hacen? Contando los átomos. Muy bien. Entonces, alguien nos decía, profe, pero es que no tiene nitrógeno. Sí, seguramente hice copy-paste y se me fue el nitrógeno. En ese caso, ¿qué tienen que hacer? En ese caso tienen que revisar las estructuras químicas, contar el número de átomos de carbono, contar el número de átomos de nitrógeno y también contar el número de átomos de oxígeno, ¿sí? Si yo reviso, por ejemplo, la 2 con la 3, que sí tienen nitrógeno,
Yo contaría 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Todas las respuestas tienen 5 átomos de carbono. Número de oxígenos. 2 oxígenos. Por ejemplo, en la 2 y la 3. 2 oxígenos, ¿cierto? Y aquí todos tienen 2 oxígenos. Número de átomos de nitrógeno. En cada uno hay un átomo de nitrógeno. ¿Quiénes cumplirían que tengan 5 átomos de carbono, 11 átomos de hidrógeno, también podríamos contarlos, pero sé que nos va a dar 2 átomos de oxígeno y un nitrógeno? Solamente 2 y 3, exactamente. En el enunciado mencionaba que sobre las estructuras de la 1 a la 4, es decir, hay que analizar todas las estructuras, teniendo en cuenta la fórmula molecular y las estructuras de la 1 a la 4, o sea, incluye todas. Es correcto afirmar, lo único que se puede afirmar correctamente es que la estructura 2 y 3 tienen esa fórmula molecular, porque la 1 y la 4 no tienen nitrógeno. ¿Sí me hice entender, muchachos? El enunciado dice, analice todas, de la 1 a la 4. Y dice cuál de ellas tiene esa fórmula molecular. Descartada fácilmente la 1 y la 4, 1 y 4, porque no tienen nitrógeno. Solo nos quedaría la 2 y la 3. Y se puede verificar contando el número de átomos de carbono. Aquí no hay necesidad también de contar los hidrógenos porque mire que cada una de las opciones me está dando la misma fórmula molecular. Entonces es aún más fácil de uno deducir, pero se podría contar. La siguiente pregunta es una reacción, muchachos. Esta pregunta tiene dos eventualidades. Uno, que hay que predecir cuáles son los reactivos. Y dos, hay que saber cuál es la reacción que se está dando ahí. Entonces dice, la 2-metilpropanamida, que es un producto, sí, miren lo que está en el producto después de la flecha, es un producto industrial que se utiliza para fabricar plásticos y fibras. Y un método para su preparación consiste en la reacción de un derivado de ácido carboxílico y amoníaco. Miren que ahí le están diciendo cuáles son los reactivos. Ya sabe usted qué es amoníaco, pero le dicen un derivado del ácido carboxílico. Y los derivados de los ácidos carboxílicos, ¿cuáles son? Los éster, las amidas, los haluros de ácido, los anhídridos. Pero muchachos, yo a partir de una amida no puedo obtener una amida. Yo a partir de un éster no puedo obtener una amida. Solo me quedan, ¿qué? Los haluros de ácido, que son los más reactivos. Entonces yo empiezo a revisar qué reactivos tengo yo en las opciones de respuesta. La opción 1 me dice 2-metilamina, pero es que si arriba me dijeron el amoníaco, solamente me quedan las 3 de abajo. Y dice el 1-ácido 2-metilpropanoico, o sea que 1 es un ácido. No, me están diciendo que es un derivado de ácido carboxílico. Y un ácido carboxílico no es un derivado de ácido carboxílico. Es como si yo les dijera, ¿cuáles son los hermanitos del ácido carboxílico? Las amidas, los ésters, los haluros de ácido y los anhídridos. Pero el ácido carboxílico no es un hermanito del ácido carboxílico. Entonces yo no lo puedo contar, o sea que descartada la opción 2. Profe, ¿yo cómo sé que es un ácido? Por el nombre, ácido y termina en oico. Recuerden la nomenclatura de los ácidos. Luego dice 2-metilpropanaldehído. Los aldehídos no son derivados del ácido carboxílico. Entonces, ¿cuál me queda? La última. 1, cloruro de 2-metilpropanoído. Y alguien nos decía algo. Profe, es que ese es el único que tiene cloro. Muy bien.
Recuerden la ley de conservación de la materia. Entonces, por lo tanto, esa es la respuesta. Siguiente pregunta. Alguien nos decía que no había entendido esta pregunta. Esta pregunta, muchachos, es bastante capciosa. ¿Por qué? El mismo enunciado le está dando la respuesta, pero ustedes tienen que recordar sus conocimientos de qué son o cuáles son los derivados de ácido para ustedes tomar una decisión. Y de esa misma manera empezar a descartar hasta obtener una respuesta. Es similar a esta pregunta. Dice, en presencia de un catalizador ácido, los alcoholes y los ácidos carboxílicos reaccionan formando un éster y agua. Mire que a ella le está diciendo de forma general que el éster se forma cuando reacciona un alcohol con un ácido carboxílico en presencia de un catalizador que es ácido. Entonces dice, si el acetato de isoamilo, que es el aceite de plátano, se obtiene mediante esta reacción de Fischer o mediante este proceso de esterificación, ¿cuáles son los reactivos o cuáles son los compuestos que se necesitan para uno obtenerlo o para uno sintetizarlo? Acetato de isoamilo. ¿Recuerdan lo que nosotros hacíamos para uno romper, por ejemplo, para uno saber cómo se obtenía un éster? Que eso lo hicimos en la tarea 3. Entonces recuerdan que yo les decía que había que romper el enlace para saber cuál era el ácido y para saber cuál era el alcohol. Y que entonces lo que yo hago es quitar, y aquí me quedaría el OH, y luego me quedaría el alcohol. Con el nombre del acetato de isoamilo, uno sabe cuál es el alcohol y cuál es el ácido carboxílico. Entonces miren que en cada una de las opciones me dicen el mismo alcohol, alcohol isoamílico. Ya le están dando de entrada cuál es el nombre del alcohol. ¿Qué me queda por saber? ¿Cómo se llama? En este caso, el ácido, ¿cierto? Algunos dicen, profe, la respuesta correcta es la 1. ¿Por qué es la 1? Es fácil, digamos, entre comillas, deducirlo, porque el único ácido que no menciona, por ejemplo, 3-metilpentanoico, 3-metilbutanoico, 3-metilbutilaldehído. Arriba no me estaban mencionando que ese éster tuviera un sustituyente metilo. Simplemente me estaban diciendo que era acetato de isoamilo. Pero si a mí ya me dijeron que el alcohol es el alcohol isoamílico, yo deduzco que ese isoamilo viene del alcohol. ¿Y qué me quedaría faltando para completar? Acetato, ácido acético. De esa manera uno puede deducir un poco los nombres, muchachos, para que lo tengan presente. Revisar el nombre. Esto es una forma de ustedes aplicar nomenclatura y el tipo de reacción que se está presentando. Sin embargo, mire que el enunciado le está diciendo cuál es la reacción. ¿Cuál es el concepto que ustedes deben aplicar aquí? 1. ¿Cómo hago para separar ese éster y saber cuál es el alcohol y saber cuál es el ácido? Y 2, la nomenclatura. Porque si aquí me dicen algo de aldehído, yo esta la descarto. Porque es que en ningún momento me mencionaron a mí un aldehído en esa pregunta. Estamos hablando de un ácido carboxílico y un alcohol. Exactamente. Es la misma pregunta, el mismo enunciado les está dando la respuesta. Es leer, muchachos. Es tener una buena comprensión de lectura y pueden sacar el ejercicio. Listo. Esta pregunta es de laboratorio. ¿Por qué es de laboratorio? Porque mire que estamos hablando de pruebas para identificar alcoholes y aldehídos. Y la respuesta también está en el enunciado. ¿Qué dice este enunciado? Algunos compuestos reaccionan con dos equivalentes de fenilhidracina y forman fenilhidrazonas.
las cuales pueden ser precipitados de color amarillo-naranja dependiendo de los grupos funcionales presentes en los compuestos. Este ensayo se emplea en el laboratorio y se conoce como la prueba de la 2,4-dinitrofenilhidracina. Teniendo en cuenta las características de esta reacción, si un estudiante realiza esta prueba al hexanal y además le realiza la prueba al butanol y encuentra que solo el hexanal presenta el precipitado amarillo-naranja, uno que puede concluir. Listo, algunos dicen la D. ¿Por qué uno puede decir que la D, muchachos? Primero les pregunto, cuando dicen hexanal, ¿qué grupo funcional estamos trabajando allí? Aldehído. Muy bien. Y si hablamos de butanol, ¿qué grupo funcional estamos trabajando allí? Es un alcohol. Muy importante. Mire que ahí de entrada ya le dieron a usted indicio de algo. Y dice que solo reaccionó con el hexanal, o sea que ¿qué? Que esa prueba es para identificar ¿qué? Aldehídos, pero no alcoholes. Más de uno quizás se asustó cuando dice 2 equivalentes de fenilhidracina. Muchachos, esa información es para, digamos, hacerlo perder a uno. Un enunciado siempre tiene algo para hacerlo perder, como para desorientarlo, como para que uno se asuste porque uno diga, Dios mío, ahorita que me toca hacer un cálculo, tengo que hacer una reacción estequiométrica. No, la misma pregunta le está diciendo con quién y con quién no reaccionó. Y la misma respuesta lo está conduciendo porque le dice, la prueba permite identificar tal cosa, la prueba no permite identificar tal cosa, ¿sí? De una lo lleva a uno. Pero ¿qué es lo que uno tiene que tratar de analizar? Tiene que hacer conexión entre la pregunta y la respuesta. Mire que la parte, ahí lo único que nos servía de ese enunciado eran las 3 últimas líneas. De resto de ahí para arriba, muy poco. Solo es comprensión de lectura. El mismo enunciado tiene la respuesta para que lo tengan presente. Siguiente pregunta. Es algo muy similar también. Dice, un compuesto carbonílico que reacciona con la prueba de la 2,4-dinitrofenilhidrazona experimenta una reacción de reducción por acción del reactivo de hidrógeno platino y forma un nuevo producto llamado hexanol, un alcohol primario. Con base en la anterior descripción, ¿cómo se llama el compuesto carbonílico? Entonces, si yo recuerdo, la 2,4-dinitro, ¿para qué sirve? Ah, sirve para identificar aldehídos. Y resulta que yo también aprendí que a través de una reacción de reducción, los aldehídos permiten obtener alcoholes primarios. Las cetonas permiten obtener alcoholes secundarios. Entonces me dicen, ¿cómo se llama ese producto que permite obtener el hexanol? Primero ya le está dando de entrada a usted un indicio, hexa, ¿cierto? 6 átomos de carbono. Pero tengo que saber de qué grupo funcional me están hablando. Es un aldehído. Si es un aldehído, tendría que llamarse hexanal. Por eso la respuesta es la primera. De nuevo les digo, dice que es un compuesto carbonílico, o sea, es un carbonilo. Dice que por reacción de reducción permite obtener alcoholes primarios. Los aldehídos permiten obtener alcoholes primarios. Pero me dicen que cómo se llama. Si yo obtuve un hexanol, ¿cómo se llama ese aldehído? Un hexanal. 6 átomos de carbono, terminación del aldehído, al. El mismo enunciado les da la respuesta. Solo es de análisis, muchachos. Solo es de análisis. Sí, inmediatamente muestra la calificación. Ahorita si quiere les muestro cómo se ve rápidamente. Y les muestra en cada opción por qué era cada una de las preguntas. Esta pregunta es de la unidad 1. Reacciones de sustitución. Primero, ¿a mí qué me dice
si es una eliminación o si es una sustitución nucleofílica. Hay que mirar los productos, ¿cierto? Los productos. El enunciado dice, en las reacciones de sustitución y eliminación están involucrados los halogenuros de alquilo como reactivos y permiten la obtención de alquenos por eliminación, ojo, alquenos por eliminación, y otros grupos funcionales como éteres, alcoholes, entre otros, a través de las reacciones de sustitución. Yo en los productos veo un alqueno, pero también veo un alcohol. O sea que es válido la eliminación o es válida la sustitución. ¿Qué es lo que a nosotros nos define qué tipo de reacción es? Recuerdan que en uno hablábamos de un nucleófilo y en el otro hablábamos de una base fuerte. Y que las bases fuertes como el terbutóxido, que en este caso es el que está encima de la flechita, permiten procesos de eliminación y también se podría dar una sustitución, pero en un porcentaje muy bajo, ¿cierto? Pero mayoritariamente obtendríamos un producto de eliminación. Ahora, ¿qué tipo de eliminación se da? Si es E1 o si es E2. Cuando tenemos bases tan fuertes como los terbutóxidos, la E2 es de 1. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta era una E2. Entonces, el mismo enunciado le dice qué productos tiene y qué produce cada reacción. ¿Sí? Cada una le está diciendo, con una eliminación le da un alqueno, pero con una sustitución le da un alcohol, y ahí tenemos un alcohol y un éter. ¿Cuál es la cascarita ahí? La base o el nucleófilo. Recordar cuáles eran esas bases fuertes o cuáles eran esos nucleófilos fuertes, que recuerden que en la unidad 1 hicimos un cuadrito comparativo de ellas para poder definir cuál sería la respuesta. Esa es la cascarita de esta pregunta. La respuesta es una eliminación 2 porque tiene una base fuerte que es el terbutóxido. Listo. Esto sí es muy sencillo. Nomenclatura de alcoholes. ¿Por dónde empiezo a enumerar? ¿Izquierda o derecha? Derecha, por donde está más cerca el OH. Género cadena principal, o sea, la más larga. 2, 4, 6, 7. 7 átomos de carbono. Cuando tengo 7 átomos de carbono, hepta, ¿cierto? Tengo las 3 primeras que es con hepta. Descarto la última porque es hexa. Y en la posición 1, 2, 3, 4, 5 hay un metilo. Pero tengo que decir dónde está el alcohol. ¿En qué posición está el alcohol? En la posición 2. 5-metil, 2-heptanol. Si yo no digo que el alcohol está en la posición 2, es como si yo asumiera que está en un extremo de la cadena, como si fuera un alcohol primario. Y miren que no, él está sobre el carbono 2. Por eso hay que indicar en qué posición está el alcohol 2-heptanol. Muy bien. Muchachos, ¿estas reacciones de qué tipo? Pasé de una acetona a un alcohol. ¿De qué tipo? ¿Ese alcohol es qué? ¿Primario o secundario? Secundario. Y es una reacción de reducción. Recuerden, las reducciones permiten aumentar el número de hidrógenos. Las oxidaciones permiten aumentar el número de oxígenos. Si yo quito el doble enlace de la acetona, me aumenta el número de átomos de hidrógeno. Yo no aumenté ahí el número de átomos de oxígeno. Por el contrario, sigue el mismo oxígeno y aumenté un OH y en el carbono donde estaba ese carbonilo, tengo otro hidrógeno. Recuerden muy bien eso. Reducción hidrógenos, oxidación, aumento de oxígeno. Entonces, por lo tanto, esto es una reacción de reducción del grupo carbonilo que permite obtener alcoholes secundarios. Esta reacción, de nuevo, reducción. Y además, mire el reactivo. Hidrógeno de litio y aluminio, borohidruro de sodio.
hidrógenos. Yo ahí no veo que estoy insertando oxígenos. Yo bastantes hidrógenos, ¿cierto? Es lo mismo, tenemos un aldehído que pasa a un alcohol primario a través de una reacción de reducción. ¿Listo? Aquí, ¿qué reactivo tengo yo aquí, muchachos? Aumentó el número de átomos de oxígeno. Exacto. Mire que yo pasé de 1H a 2 oxígenos, que esto es un ácido carboxílico. De entrada, oxidación. Un dicromato en medio ácido. Por lo tanto, la respuesta correcta es un proceso de oxidación de un alcohol primario para obtener un ácido carboxílico. Esta es la respuesta correcta. Esta es nomenclatura de éster. Lo primero que les sugiero en estas nomenclaturas de éster, lo que está unido al carbonilo, es decir, me refiero a este siguiente. Acá, supongamos que yo tengo esta estructura de éster. Y cuando yo me refiero a esta parte, la cadena que está unido al carbonilo, mire, la cadena de carbono que está unido al carbonilo, es la que tiene la terminación de ato, ¿sí? Eso como primera instancia. Y lo otro, le voy a dar, o sea, el otro restico que está unido al oxígeno, le voy a dar terminación como si fuera un sustituyente con hilo. Entonces, como yo ya sé cuál es lo que tiene que ir con la terminación ato, yo arranco a contar y digo, o miro cuántos átomos de carbono tengo en esa cadena y luego miro sustituyentes. Entonces tengo 2, 4, 6, 8 átomos de carbono y tengo sustituyentes en la posición 1, 2, 3, 4, en la 3, 4. 3,4 dimetil, di porque tengo 2 metilo, octanoato, octan de 8 átomos de carbono, ato terminación, que es la cadena que está unido al carbonilo, de etilo, porque lo que está unido al oxígeno son 2 átomos de carbono, de etilo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la primera. Analicen así la nomenclatura de este. ¿Qué es lo que está pegado? ¿Qué cadena carbonada está pegada al carbonilo? Esa es la que tiene la terminación de ato. Y el otro restico que está unido al átomo de oxígeno es lo que yo nombraría como hilo, como si fuera un sustituyente chiquito, para que puedan deducir cuál es el nombre de una estructura de tipo este. En las amidas también hay algo importante. Consideren qué es lo que está unido al nitrógeno N, ¿sí? ¿Qué es lo que está unido al nitrógeno? Porque eso es lo que me define cuando yo digo N. Por ejemplo, N-metil, N-metil. Y lo otro termina en amida. Entonces, en este caso, yo tengo un N-etil. Ahora, ¿qué tengo yo en el otro extremo? 1, 2, 3, 4. En la posición 4, y tengo estas dos opciones, esta, perdón, y esta. Tengo estas tres opciones, 3,4, pero tengo que mirar la cadena larga, 2, 4, 6, 8, octanamida. Mire que esta dice dimetildecanamida, no tiene 10 átomos de carbono. Esta dice 3,4 dimetildecanamida, tampoco tiene 10 átomos de carbono, tiene 8. Octanamida, terminación amida. Profe, y si no tiene nada unido al nitrógeno, ¿cómo lo llamo? Entonces recuerden, muchachos, si yo no tengo acá nada, simplemente esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,4 dimetilhexanamida. Y ya, no hay que decir nada porque es que en el nitrógeno no está unido nada, ¿cierto? Pero en este caso sí, porque es una amida secundaria. Entonces la respuesta correcta aquí era esta, la siguiente. Y aquí se les olvida, la clasificación de las aminas no es igual a los alcoholes y a los genuros de alquilo.
El compuesto 1 es un halogenuro de alquilo secundario. El carbono que está unido al cloro está unido a 2 cadenas carbonadas. El alcohol también se clasifica así. El carbono que está unido al grupo hidroxilo está unido a 2 cadenas de carbono. Pero en las aminas no funciona así. Recuerden que las aminas deben de tener unido al nitrógeno las cadenas de carbono. Y yo veo ahí que en ese nitrógeno, en ese compuesto 3, solo el nitrógeno está unido a una cadena de carbono. Por lo tanto, es primaria. Y la respuesta es esta de aquí. Más de uno yo vi por ahí que otra vez tiene esa confusión, para que lo tengan presente. ¿Listo? Siguiente reacción. Aquí es fácil deducir. ¿Es una eliminación o es una sustitución, muchachos? ¿Por qué es una sustitución, Angie? Porque es una sustitución nucleofílica, Gerson. Ok, listo. Si el enunciado no lo dijera, ¿cómo podríamos saber? Muy bien, Darío, porque en vez de un bromo se reemplazó un OH, una sustitución. Y no es eliminación porque no tiene un doble enlace o un alqueno como producto. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿yo cómo sé si es una SN2 o una SN1? De nuevo, el tipo de nucleófilo es un nucleófilo fuerte. Si es un nucleófilo fuerte, es inmediato, es una SN2. Muy bien. Pero siempre, siempre, para yo saber si es una sustitución o una eliminación, miro el producto. Si no veo un alqueno, no es eliminación. De una ya sé que es una sustitución. ¿Y cómo sé yo qué tipo de sustitución? Con el nucleófilo. Si es un nucleófilo fuerte y además también el halogenuro de alquilo. Muy bien, Darío. Los halogenuros de alquilo primarios se favorecen en SN2. Muy bien. Mientras que en la SN1 se favorecen los terciarios y los secundarios. Muy bien. Bueno, este ejercicio es un ejercicio bien interesante porque aquí combina pruebas de Lucas con reacciones y nomenclatura. Aquí se combinan esos 3 elementos y dice, un estudiante desarrolló una reacción SN1 a partir del 2-bromo, 2-metilbutano y obtuvo un alcohol. Es sustitución, es un SN1, o sea que tiene que ser o terciario o secundario ese halogenuro de alquilo. Igual ustedes lo pueden dibujar. 2 en la mente o listo. Supongamos que tenemos la hojita. 2-bromo, 2-metilbutano. Butano, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono. Listo. 2-metil, 1, 2. 2-metil, 2-bromo. Aquí voy a poner el bromo. Muchachos, ¿qué tipo de halogenuro de alquilo es este? ¿Primario, secundario, terciario? Sí, pero deben mostrar ante la cámara la hoja en blanco y su lápiz antes de iniciar el examen. Terciario, muy bien. El carbono que está unido al bromo está unido a 1, 2, 3 cadenas de carbono. Terciario, muy bien. SN1. Si yo hice esta estructura y me dice que formó un alcohol, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo hago para obtener el alcohol, muchachos? ¿Qué harían ustedes aquí con esta estructura química? Cambio el bromo. ¿Por quién, Darío? Muy bien. Por una sustitución. Muy bien, Angie. Por un OH. Porque ahí me dijeron que se formó un alcohol. Listo. Ya me lo imaginé. Ya casi tengo toda la pregunta lista. Dice que formó un alcohol. Y resulta
que el estudiante le hizo la prueba de Lucas. Y la prueba de Lucas permite diferenciar alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Y resulta que la prueba de alcoholes dice que le dio positiva, que fue inmediata, o sea que formó un alcohol terciario, ¿sí? De una entrada le dijo que era un alcohol terciario. La pregunta es, ¿cómo se llama ese alcohol? Si usted fue capaz de identificar y reconoció este alcohol, y si usted recuerda cómo se llamaba el producto original, pues es muy sencillo, revise cadena principal, 1, 2, 3, 4. Butanol, ¿sí? Porque es un alcohol. Y ahora tengo que decir dónde está el alcohol y el sustituyente. Y orden alfabético, 2-metil, 2-butanol. Respuesta para este caso, 2-metil, 2-butanol. Esa sería la respuesta. La forma que ustedes tienen de abordar, en este caso, si es necesario, utilice la hoja. Eso sí, muchachos, no se les olvide mostrar ante la cámara la hoja en blanco y su lápiz o su lapicero. ¿Listo? Siguiente pregunta. Unidad 1. ¿Cómo se llama la primera reacción, muchachos? Sí, antes de iniciar el examen, Alice. ¿Cómo se llama la reacción 1? Estas reacciones son reacciones de adición para alquenos y para alquinos. Pero la reacción 1, ¿cómo se llama? Yo veo un hidrógeno y un cloro. Sí, es una reacción de adición. Hidrohalogenación, muy bien, Angie, Eulindani. Hidro, de hidrógeno, halogenación de halógeno. Reacción 1, hidrohalogenación. ¿Y cómo se llama la segunda reacción? Hidrógeno y platino pasé de alquino a alcano, una reducción. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta, hidrohalogenación, y la reacción 2 es una reacción de reducción. No es hidrogenación la primera porque no estoy adicionando dos hidrógenos. No es halogenación porque no estoy adicionando dos cloros, ¿sí? No estoy adicionando solamente halógeno, también tengo un hidrógeno ahí. Y no es reducción porque yo no estoy reduciendo, no estoy generando más hidrógenos. Estoy adicionando un hidrógeno y un cloro. Por eso es la primera. Muy bien. Clasificación de carbohidratos. La estructura 1. ¿Qué tipo de grupo carbonilo tiene, muchachos? ¿Aldehído o cetona? Aldehído. ¿Y el compuesto 2, qué tipo de grupo carbonilo tiene? Cetona. Cuando yo tengo un aldehído, ¿cómo la llamamos? Aldosa. Cuando yo tengo una cetona, la llamamos cetosa. Muy bien. Cuando yo tengo 3 átomos de carbono, ¿cómo se llama? Triosa, treosa, pentosa, hexosa, triosa. Muy bien. Cuando yo tengo 4 átomos de carbono, ¿cómo se llama? Treosa. Ojo, no se deben confundir. Resulta que estas estructuras químicas ambas tienen 3 átomos de carbono, por lo tanto sería triosa. Pero tengo que decir cuál es el grupo funcional que tiene cada una de ellas. Por eso, el compuesto 1 es una aldotriosa, aldo de aldehído, triosa con 3 átomos de carbono. Y el compuesto 2 es una cetotriosa, ceto de cetona y triosa de 3 átomos de carbono. Por eso la respuesta correcta era la primera en este caso, ¿cierto? Para que no se dejen confundir. Esto es clasificación de carbohidratos, número de átomos de carbono y tipo de grupo funcional que presentan en la estructura química. Y ahí se terminaba el cuestionario. Muchachos, les pregunto sinceramente, ¿se sale de lo que estudiamos en la unidad 1, 2 y 3? No. Es lo que hicimos en cada uno de los ejercicios. Nomenclatura, grupo carbonilo,
¿Qué más? Isómeros, que trabajamos esos benditos isómeros en esa tabla 2, todas las 3 unidades, contamos carbonos, hicimos reacciones de reducción y de adición, lo que más quisimos, de oxidación también. Son 25 preguntas, igual que estas. Este simulacro también tiene 25 preguntas, ¿sí? Y son 2 horas también, o sea, tal cual como si usted estuviera presentando esta evaluación, así va a ser la otra evaluación. Entonces, ahorita me decía Lisset que por favor revisáramos pues cómo aparece en la respuesta. Entonces, va a ser así rápidamente un ensayo, ¿sí? Entonces, aquí, voy a poner aquí el nombre, X números y empiezo pues a rellenar. Voy a rellenar así al azar rápidamente para que ustedes vean o los compañeros vean cómo se ve la solución. Si ven que está aleatorio, vieron que esta estaba de última ahorita. Así es igual el examen, muchachos. Es aleatorio, eso se los combina y es un banco de preguntas grande. Entonces, es difícil que a todos les salga lo mismo, para que lo tengan muy en cuenta y no vayan a perder tiempo. Fulano, ¿usted qué le salió? Pero no, es bastante diferente, muchachos, el examen. Nos preguntan, nosotros nos damos cuenta, Lina, cuando a ustedes se les va la energía o cuando ustedes tienen algo de conexión a internet, uno se da cuenta. Y entonces en esos casos uno revisa y simplemente se vuelve a habilitar. ¿Por qué sabemos nosotros? Porque no llega, o sea, no llega ninguna pregunta. Se queda en rayita. No dice cero, correcta, nada. Entonces uno sabe ahí que su cuestionario se suspendió por un problema técnico. Listo, entonces yo le doy a enviar. Al darle a enviar, ustedes tienen que darle ver puntuación. Cuando yo le doy ver puntuación, mire, me dice puntos totales 20 de 125. Mire que el simulacro o la evaluación final también tiene 125 puntos. Yo obtuve 20 de 125. Entonces me va a empezar a decir, usted escogió esta. Entonces, la pregunta que usted escogió, 0 de 5. La perdí, no era esa. Entonces, ¿qué me dice ahí? Se indica la cadena unida al átomo de nitrógeno con N y el nombre de la cadena que termina en I. Luego se cuenta la cadena principal. Si tiene entonces, ahí les indica cómo es la solución o cómo pueden darle ustedes solución para que puedan revisar cuál era la respuesta correcta. Mire que aquí le dijo que era 0 de 5, 0 de 5, 0 de 5. Vamos a ver una que le haya dado acá, 5 de 5, es porque esta está buena. Y mire que no sale pues una realimentación en este caso. ¿Listo? Esa es la manera como funciona, muchachos, este cuestionario para el que no lo haya hecho, para que lo puedan realizar y puedan retomar de nuevo. Sí, pueden tomar captura de pantalla, que ya un compañero nos había preguntado inicialmente, claro. En ese caso sí, no hay ningún problema. Y ya nosotros revisamos. No sé, usted lo estaba presentando, igual yo voy a estar muy atenta 20, 21, 22 para estar pues ahí y darle solución lo que más pueda de lo pronto, pues porque yo sé la angustia que tienen algunos, entonces estaré pendiente de esos días en el Skype o en el correo, como les quede más fácil, para brindarles un soporte pues si llega a suceder algo. Lina, la captura de pantalla es por si llegan a tener de pronto algún inconveniente con la energía. Es más por eso. O alguna conexión a internet. Muchachos, si hacen este cuestionario o este simulacro, les va bien. Está bien diseñado, es muy similar a lo que está en las preguntas del curso y les ayuda a practicar casi todos los temas. Nomenclatura, reacciones, y revisar de nuevo los grupos funcionales, todo lo demás. Listo. No sé si tienen alguna pregunta aquí, muchachos, para darles claridad y aprovechar el espacio. Si llegan a tener algún inconveniente, me escriben al correo paula.mendez@unat.edu.co, correo de campus o por el Skype.
para poder revisar la situación. Y saben que pueden continuar pues haciendo los intentos que requieran. Sí, sí tenemos asistencia, para que por favor me hagan el favor de desarrollarla, que para mí es importante revisar la participación de ustedes. Muchachos, a todos les agradezco. Muchos fueron súper participativos. Les deseo muchos éxitos en su proceso profesional. Em, no es fácil, pero créanme que se puede. Se puede desarrollar todo lo que uno se propone en la vida. Los animo a que sigan. Yo sé que las situaciones de pronto en estos momentos pueden ser complejas para algunos, pero la idea es que el primer paso que ustedes dieron fue tomar la decisión de hacer una ingeniería, una tecnología, algo, y ese es el paso más difícil, tomar la decisión. Entonces la idea no es que se rindan, sino que sigan adelante, traten de darle continuidad. Como les decía, no les dé miedo equivocarse, no les dé miedo intentar, no les dé miedo explorar. Es algo muy normal, de esas cosas se aprenden. En la universidad es uno de los medios donde uno más puede aprender, porque en la vida laboral es diferente, ya ahí a uno no le dan plan B ni le dan segunda oportunidad, sino que puede salir fácilmente. Entonces es muy importante que ustedes aprendan de sus procesos académicos, profesionales y también como persona en estos espacios. Bueno, a todos les deseo muchos éxitos en la evaluación. Em, a ver qué más preguntas nos tienen. Listo. Adriana, pues si aparece cuando haces el proceso de verificación, que si estás registrada en el usuario, como usuario, sí, en teoría no debería tener ningún inconveniente. Si ya aparece como registrada, es porque no hay ningún problema. No, en este caso no, muchachos, porque recuerden que la evaluación final es algo diferente. Nosotros no podemos generar cambios en ese tipo de pruebas que son tipo cuestionario. Eso es lo que se relacione ahí. ¿Listo? Exactamente. Si aparece usuario registrado, sí, en teoría no debería tener ningún inconveniente. Muchachos, con mucho gusto. Ya esta es la última webconferencia. A todos ustedes, gracias por participar de forma activa y les deseo muchos éxitos en la evaluación del 20 de mayo. Una feliz noche para todos y que descansen. Sí, la grabación yo se las comparto. En YouTube va a estar también. Con gusto, muchachos, que estén muy bien.